Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, caminando Jesús hacia Jerusalén, pasaba por entre Samaria y Galilea, y entrando en una aldea, salieronle al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y gritaron, diciendo: Jesús, Maestro, apiádate de nosotros. Él, cuando los vio, dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban quedaron limpios, y uno de ellos, cuando vio que había llegado limpio, volvió glorificando a Dios a grandes voces, y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: Por ventura, ¿no fueron 10 los curados? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese a dar gloria a Dios, sino aquel extranjero. Y le dijo: Levántate, vete, que tu fe te ha salvado. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, las promesas se hicieron a Abraham y al descendiente de él. No dice y a los descendientes como si fuesen muchos, sino como en singular, y a tu descendiente, que es Cristo. Lo que quiero pues decir es que habiendo Dios hecho una alianza, la ley, dada 430 años después, no ha podido anularla ni invalidar la promesa. Porque si la herencia es producto de la ley, ya no es efecto de la promesa. Y sin embargo, Dios hizo la donación a Abraham por medio de la promesa. Y entonces diréis: ¿para qué ha servido la ley? Se puso como freno de las transgresiones hasta que viniese el descendiente de Abraham, a quien se hizo la promesa, y fue dada por mano de los ángeles, por medio de un mediador. Mas el mediador no es para uno solo, y sin embargo Dios es uno solo. Luego, ¿la ley va contra las promesas? No, por cierto, porque si hubiese dado una ley capaz de justificar, esa justificación vendría verdaderamente de la ley. Mas la ley escrita dejó a todos los sujetos al pecado, para que la promesa se cumpliese a los creyentes por la fe en Jesucristo. El Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En la misa de hoy tenemos el Evangelio y la curación de los 10 leprosos. En esto siempre se ha visto como un símbolo de lo que es el sacramento de la confesión. Los leprosos que se reconocen enfermos y miran desde lejos a nuestro Señor Jesucristo que pasa y le gritan: Maestro, Jesús, apiádate de nosotros. Ellos mismos se reconocían leprosos, ellos mismos se reconocían que no podían arrimarse a nuestro Señor Jesucristo porque la ley les impedía, eran considerados impuros ante la ley y de hecho tenían que caminar llevando en sus bastones unas campanitas, haciendo que la gente que escuchaba esas campanitas se alejara de ellos. La lepra era o es, aún ya casi está erradicada, pero existe todavía, es una enfermedad de la piel que es como que uno se va pudriendo en vida, es muy repugnante. En el sentido espiritual, la lepra del alma es el pecado. Y así como estos leprosos no se podían arrimar a nuestro Señor Jesucristo, porque la ley se los impedía y ellos de hecho no lo hacían porque no podían, así también el pecador de por sí mismo no puede arrimarse a nuestro Señor Jesucristo, pero sí puede gritar de lejos: Señor, apiádate de mí. Porque todo es gracia, como decía Santa Teresita, y el solo hecho de arrimarse a nuestro Señor Jesucristo, o el mismo de poder reconocer desde lejos a nuestro Señor Jesucristo y gritarle: Señor, apiádate de mí, ya es efecto de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tantas parábolas tenemos o tantas curaciones tenemos sobre lo que es la parálisis del alma o la enfermedad del alma por el pecado. Por ejemplo, el paralítico ese que también
ponen enfrente de nuestro Señor Jesucristo para que Él lo cure, porque no se podía mover. El alma en estado de pecado es como ese paralítico, o es como estos 10 leprosos que gritan desde lejos. Y mediante la confesión de los propios pecados es que Dios nos perdona y el alma se cura y vuelve a poder caminar en el camino de la perfección cristiana, o vuelve a estar curada de la piel como estos leprosos y vuelve a ser parte de la comunidad, no segregados como estaban antes por la lepra del alma. Es importante que recordemos los efectos de la confesión bien hecha. La confesión es un sacramento hecho por nuestro Señor Jesucristo, uno de los tantos 7 que hizo para nuestra perfección cristiana. El primero de todos, sabemos, y como la puerta de entrada para recibir los otros 6, es el santo bautismo, que nos hace hijos de Dios. Y la confesión es, como se dice, la segunda tabla después de salvación, o el segundo salvavidas para los pecados cometidos después del bautismo, los pecados que ensucian y afean nuestra alma, aquellas que la paralizan, aquellas que como que mortifican el alma, en el sentido de que la hacen como muerta para las cosas de Dios. En el bautismo, el sacerdote nos tocó los oídos y la boca, imitando el gesto de nuestro Señor Jesucristo, a ese sordomudo que, tocándole los sentidos que no funcionaban, les dijo éfeta, que es abríos, para que esos sentidos puedan escuchar, los oídos puedan escuchar la palabra de Dios y la boca pueda glorificarle, que antiguamente, antes del bautismo, estaban como sordos y mudos ante las palabras de Dios. En la confesión se revive el alma después de haber caído en desgracia de Dios. Es como la segunda tabla de salvación después del bautismo. En el bautismo se nos perdonó el pecado original, en la confesión se nos perdona el pecado actual. ¿Y qué es necesario para la confesión bien hecha? Es que hagamos como estos leprosos, que nos reconozcamos leprosos y que gritemos desde lejos: Señor, ten misericordia de nosotros. Y Jesús indudablemente se va a mover a misericordia, porque Él quiere precisamente la salvación del pecador, sino que muera en ese pecado. Pero es importantísimo entonces que en la confesión nosotros nos acusemos como estos leprosos de hoy. Señor, apiádate de nosotros. Es decir, ¿por qué no se tiene que apiadar de nosotros, sino porque estamos leprosos, con la lepra del alma, con el pecado? Y como en la confesión hay solamente 2 personas, el que se acusa y el juez, que es Dios mismo en la persona del sacerdote, el que se acusa tiene que ser el mismo reo. Normalmente en un juicio hay 3 partes: el acusado, el fiscal y el abogado defensor ante el juez. Acá es solamente 2 personas. Entonces el mismo reo, el mismo pecador debe ser el que, precisamente porque tiene esta voluntad de que Cristo, nuestro Señor, se apiada de él tiene que reconocerse enfermo, él tiene que reconocerse pecador. Es por eso que uno va a la confesión a acusarse de los pecados para que Dios cure nuestra alma, no a excusarse de ellos. Uno no va a la confesión a contar la historia de su vida, sino a acusarse de aquello que debe acusarse, aquello que quiere que sea curado por nuestro Señor Jesucristo, como estos leprosos del Evangelio de hoy. Apiádate de nosotros, porque hemos pecado. Y cuando uno va a la confesión también debe ir con ese mismo espíritu de acusación y con ese mismo espíritu de dolor por los pecados cometidos, con ese rechazo de esa lepra del alma, por haber conculcado la ley de Dios, por haberse apartado voluntariamente del amor de Dios.
Recuerden que el hombre aquí en la tierra está solamente con el único sentido de amar a Dios. ¿Y qué es lo que nos separa del amor de Dios? El pecado, la lepra del alma, la parálisis del alma. Entonces es importantísimo que nosotros vivamos siempre con cautelas de no caer en esa lepra del alma, de apartarnos de aquello que puede ensuciar nuestra alma del amor de Dios, de la pureza del amor de Dios. Pero por otro lado tampoco desesperar si caemos, porque como dice el mismo Evangelio, hasta el justo cae 7 veces. Siempre va a haber pequeñas infidelidades, siempre va a haber enfriamientos en la amistad con Dios, siempre va a haber culpa porque tenemos la facilidad. Es más fácil ser malos que ser buenos. Desgraciadamente, después del pecado original, la naturaleza humana quedó enferma. Entonces es más fácil cometer pecados que practicar virtudes. Entonces no desesperemos, simplemente imitemos a nuestro Señor Jesucristo, que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, en esa humildad de reconocimiento de nuestra propia lepra, como los gritos de los leprosos de hoy: Señor, Maestro, apiádate de nosotros, porque somos pecadores. Esa es la doctrina de la confesión. Hasta el justo peca 7 veces. La confesión cura nuestra lepra, entonces, cura nuestra parálisis y también previene. Muchas veces pensamos que no tenemos mucho que confesar o solamente pecados pequeños o pecados antiguos. Siempre hay algo para confesar y es un remedio curativo que cura la lepra actual del alma y es un remedio preventivo también para hacernos huir de las ocasiones próximas de pecado. Porque el diablo siempre anda rugiendo como un león buscando a quien devorar. Y así como tenemos a nuestro Señor Jesucristo que dice que lo tenemos que amar para lograr la vida eterna, así está el diablo que, envidioso del hombre, ruge como este león buscando a quien devorar, al cual, dice San Pedro, hay que resistirle fuerte en la fe. Y como ponernos las armaduras que Jesucristo mismo nos puso a nuestro alcance, que son los santos sacramentos, el sacramento de la Eucaristía, en donde somos revestidos de Dios, por hacerlo de alguna manera, con la confesión en la cual curamos nuestras lepras, el daño del alma, y nos revestimos también con la fortaleza para luchar contra los ataques del enemigo. El Evangelio de hoy termina con una reconvención de nuestro Señor Jesucristo preguntándose: ¿acaso no fueron los 10 curados? Y volvió uno solo a dar gracias a Dios, a dar gloria a Dios. La virtud del agradecimiento es tan importante en la cadena de las gracias que vienen de Dios. Cuando uno da gracias a Dios, está reconociendo que de sí no tiene nada y que todo se lo debe a Dios. Tantas veces nos desacostumbramos de dar gracias a Dios porque como que todo lo que nos rodea lo tomamos de manera tan natural y no vemos en cada una de esas pequeñas cosas cotidianas la gracia de Dios en nosotros y nos olvidamos de dar gracias a Dios. Este leproso se vio curado y lo primero que pensó fue dar gracias a ese Señor, a ese Maestro, a ese Jesús, a ese Dios que lo había curado. Y vuelve dando gracias a Dios y postrado lo adora. Dice que rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. La virtud del agradecimiento es la que abre los tesoros de las gracias de Dios en el futuro. Es como una cadena. Cuando uno la corta por la falta de reconocimiento, por la indiferencia, por la frialdad de no reconocer que todo es gracia de Dios, las gracias de Dios se cortan. Nos pasa a nosotros cuando damos una limosna a alguien necesitado en la calle y esa persona es desagradecida, es como que influye en el futuro para que no le demos más. Así Dios con nosotros. Si nosotros no somos agradecidos, no reconocemos que todo es gracia de Dios, absolutamente todo, el día que vivimos, el sacramento que estamos asistiendo, la Santa Misa,
las confesiones, las oraciones que podemos rezar, la gracia de la fe. ¿Cuántas personas hay en el mundo que no conocen la verdad? El hecho de conocer la verdad no es por mérito propio, es porque Dios ha visto la miseria nuestra y nos ha hecho vasos de elección. ¿Por méritos nuestros? Claro que no. En una parte del Evangelio, en una parte de una de las epístolas de San Pablo, dice, porque Dios eligió lo peor del mundo para confundir a los grandes. Bueno, considerémonos lo peor del mundo. Y si hay algo en nosotros, es por gracia de Dios. Entonces no dejemos de dar gracias a Dios como lo hizo este leproso de hoy. Porque dando gracias a Dios y reconociendo que todo lo poco bueno que haya en nosotros es por gracia de Dios y no por mérito propio, vamos a abrir las arcas de los tesoros de la gracia de Dios a través de nuestro agradecimiento y de nuestra humildad. Y damos a la Santísima Virgen María, que ella fue la humilde por excelencia, porque ha visto la pequeñez de su sierva, dice en el Magnífica, por eso ha hecho en mí cosas grandes. Así también podemos decir cada uno de nosotros, porque ha visto lo miserable que somos, por eso nos ha elegido para que podamos estar acá todos reunidos en este momento, asistiendo al santo sacrificio del Calvario, profesando la verdadera fe, teniendo la verdadera doctrina, asistiendo a una verdadera misa y recibiendo los verdaderos sacramentos. Todo es gracia. No seamos indiferentes entonces a la gracia de Dios, seamos agradecidos, seamos humildes, seamos mansos y humildes de corazón como nuestro Señor Jesucristo y aprendamos de la Santísima Virgen, que dijo ella misma, habiendo sido elegida Madre de Dios, porque ha visto la pequeñez de su sierva, ha hecho en mí cosas grandes aquel que es todopoderoso. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu